práctico del día 4 de marzo, con el propósito de explicar la actividad a desarrollarse en la semana desde el 7 de marzo al 14 de marzo. Ahorita, pues en la segunda parte vamos a hablar bien de la actividad. Quiero hacer primero una introducción, y es que ya tenemos instructores encargados para los resultados de biología y para el resultado de inglés, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes tengan como el panorama como tal. Estas fechas, como les digo, podrían llegar a variar. Puede que los instructores los citen a ustedes en unos horarios anteriores, pero las fechas de las actividades se mantienen. ¿Listo? Entonces las que están en el programa son las fechas en las cuales ustedes deben entregar esas actividades, pero la explicación puede ser en esa misma semana o podría llegar a ser semanas anteriores, para que eso también lo tengan muy claro. ¿Listo? Bueno, de un segundo, entonces comparto la pantalla. Si en algún momento tienen alguna duda me van contando, y al final pues pasamos también a responder dudas o inquietudes que ustedes tengan al respecto. Por favor, los que tengan el micrófono de pronto encendido y no lo vayan a utilizar, pues mantienen apagado para que no se filtre el sonido de fondo. Listo, entonces denme un segundo, comparto acá la pantalla. Si en algún momento también me dejan de escuchar, o se escucha mal, se escucha pasito o algo, también me lo cuentan. Listo. Me confirman inicialmente si están viendo la pantalla compartida. Sí, ahí la están viendo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Ok, listo. Bueno, entonces, muchachos, vean. Tenemos entonces la actividad que yo les voy a explicar el día de hoy. Se llama diseñar el boceto del storyboard según el guión técnico, ¿sí? Esta actividad no es que la tengan que entregar esta semana, no, la tienen que entregar es a partir del 7 de marzo, es decir, a partir del viernes. Se las voy a explicar yo porque es una actividad, digamos, que corresponde o se alinea a lo que les expliqué el viernes. Listo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero la entrega de esa actividad pues, que les voy a explicar el día de hoy es el 14 de marzo. Listo. El del 7, es decir, a partir del viernes y en adelante, vienen las actividades de biología, ¿cierto? Cada una de estas actividades de biología pues tiene una semana para cumplirlas, pero ustedes van a estar casi un mes con el instructor de biología que se llama Carlos Bertel. Entonces, puede que sea el viernes o puede que sea a iniciar la siguiente semana, él les estará enviando un anuncio con el link, el horario del encuentro, donde les va a explicar estas actividades que corresponden a la transversal de biología. ¿Listo? Entonces, si ustedes notan, esa transversal de biología va hasta el 28 de marzo. A partir del 28 de marzo vienen las actividades de inglés, ¿cierto? Entonces, puede que el instructor los haya citado a un encuentro previo, como les estaba mencionando, pero las fechas como tal tienen esa extensión. Entonces eso les permite a ustedes tener un poco más de tiempo para cumplir con esas actividades y que quede claridad de lo que ustedes corresponden. Después del 28 de marzo, entonces ya se dedicarán específicamente a actividades relacionadas con inglés. Listo, para que tengamos eso en cuenta. Después volvemos otra vez, entonces a partir de mayo, a finalizar, sí, más o menos en la primera semana de mayo volveremos entonces a hablar de algunas actividades técnicas relacionadas directamente con el programa de formación. Listo. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguna duda al respecto? ¿Todo claro? Si han tenido dudas, me escriben o ahorita al final entonces las lanzamos. Bueno, entonces, la actividad que vamos a explicar hoy es una actividad que se denomina storyboard, ¿cierto? Dice diseñar boceto de storyboard según el guión técnico.
Entonces, lo primero que nos está diciendo el propio nombre de la actividad es que nos tenemos que basar en el guión técnico, en ese cuadro que les explicaba la semana anterior, ¿cierto? Ese cuadro donde vamos a empezar a utilizar el lenguaje audiovisual, donde vamos a empezar a utilizar planos, donde vamos a empezar a utilizar movimientos, donde vamos a utilizar, digamos, acciones puntuales, ubicación de la cámara, desarrollo de los personajes, bueno, etcétera, etcétera, dentro de ese contexto. Ahora, ese es el insumo que ustedes van a utilizar para poder construir el storyboard. El storyboard también se conoce como guión gráfico. Nosotros nos podemos encontrar con diferentes tipos de guiones. Un guión literario donde vamos a escribir la historia, ¿cierto? Con una separación por medio de escenas o secuencias. Vamos a encontrarnos con el guión técnico, que es traducir el guión literario en lenguaje audiovisual, como les acabo de mencionar. Tenemos también un tipo de guión que es una mezcla entre el guión literario y el guión técnico, o sea que mientras redactamos damos indicaciones técnicas, y tenemos un guión gráfico o storyboard, que básicamente es empezar a dibujar los planos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen un material también de apoyo en la plataforma muy interesante para que lo puedan profundizar, ¿cierto? Pues yo les voy a dar como unos parámetros a tener en cuenta. Entonces, en ese storyboard, usted debe dejar claro acciones y movimientos de los personajes. Cuando estamos hablando de acciones, son acciones puntuales. Por ejemplo, Juan se levanta, Juan se lava los dientes, Juan corre por el parque, ¿cierto? Sin mucho detalle, solamente que se entienda cuál es la situación, el escenario, entonces dónde están ocurriendo los hechos, en un interior o en un exterior, ¿cierto? De día o de noche, efectos sonoros, que se está escuchando en ese plano o en ese ambiente, si hay movimientos o no de cámara, que esa información como tal se las está dando el guión técnico. Los planos de fotografía, plano general, plano medio. Si hay diálogos, serían diálogos muy puntuales, la descripción del encuadre, lo que está pasando. Y si hay algunas transiciones, es decir, si de pronto la pantalla se va a negro, si de pronto hay un barrido, si de pronto hay cortes secos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes formatos de storyboard. Este es el que estamos manejando directamente en la plataforma, ¿cierto? Cuando ustedes ingresan a Sakuna, ¿cierto? Por acá está en el material de apoyo. Bueno, que se me salió, voy a ingresar aquí rápidamente. Un segundito, voy a copiar directamente. Entonces ingresamos directamente a las fases, actividad fase 1, actividad 2. Acá tenemos un material que se llama storyboarding. Aquí está toda la información sobre el storyboard. Dan clic acá y acá se van a encontrar entonces con lo que hablábamos en la clase anterior, lenguaje audiovisual y el técnico. Y acá están los formatos del storyboard. Yo lo menciono en storyboarding, pero normalmente se conoce como storyboard. ¿Listo? Bueno, entonces, este es el formato, ¿cierto? Acá yo se lo voy a explicar, pero para que ustedes tengan algunos elementos. Acá, entonces, les van a empezar a indicar cosas. Por ejemplo, dice que la información general dice como su nombre indica la sección donde se debe escribir la secuencia a la que pertenece la hoja de la historia. Entonces, recuerden, una cosa es la escena y otra cosa es la secuencia. Cuando estamos hablando de secuencia, es una sucesión de escenas. Es decir, escenas que tienen que ver. Por ejemplo, la secuencia del matrimonio, la secuencia de la persecución, puede tener diferentes escenas que se van entrecruzando o que se van enlazando. ¿Listo? Entonces, eso lo tienen que ustedes empezar a definir. Bueno, un segundo. Vamos por acá. El dibujo, ese dibujo que usted va a hacer ahí, deben de ilustrar, digamos, de manera coherente el plano. Es decir, si ustedes colocaron acá un plano general,
no pueden dibujar un plano medio, ¿cierto? Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que escriben acá en la descripción, valga la redundancia, y lo que dibujan acá, ¿cierto? Acá miren que ustedes empiezan a notar que dice número de la escena, número del plano, es decir, plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, plano 5. Esto de alguna manera debería ir coherente. No, si hay un solo plano en la escena, pues colocarán escena 1, plano 1, escena 2, plano 2, es decir, el orden de los planos o la numeración de los planos va de manera cronológica, también para que lo tengan en cuenta. Y en esta última parte aquí de descripción es donde van a hablar de detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Entonces, si hay algunos elementos puntuales, si ustedes quieren resaltar algún sonido en específico, la acción de los personajes, lo que les acaba de contar ahorita Juan, se levanta y coge el celular, ¿cierto? El plano, entonces aquí pueden colocar una abreviatura, un plano general, o pueden dar alguna indicación del ángulo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Ustedes encuentran como tal diferentes formatos en internet sobre storyboard. Lo importante es que haya una coherencia. Ese storyboard hay varias maneras de hacerlo. Dibujado, si usted lo va a hacer a mano alzada, pues entonces lo escanea y lo sube en la plataforma. Si lo va a hacer por medio de fotos, entonces regrese los recortes que sean más o menos coherentes con lo que usted está pensando hacer en la animación y lo pega también. O también hay diferentes herramientas que usted pueden utilizar. Por ejemplo, esta herramienta se llama Storyboard, ¿cierto? Yo se las voy a colocar en el WhatsApp y aquí en el grupo, pero usted simplemente en Google también podría colocar Storyboard. Esto sería ese primerito. Esta también es una buena herramienta como para crear un guión gráfico. En ocasiones nos piden registrarnos. Usted se registra con el correo Gmail y tiene una versión gratuita o una versión limitada. Si usted quiere pagar y no tener ninguna limitación, pues entonces tendría que pagar 3.800 pesos al mes, que no es caro tampoco, pero si no lo puede hacer o no lo quiere hacer, no lo tiene que hacer. Simplemente lo utilizas con la versión gratuita. Y es esta que les estoy mostrando en este momento. Acá se te pide que tengas como una descripción de tu correo electrónico. Yo ya previamente ya me había inscrito. Entonces, si usted lo ha hecho por primera vez, le piden los datos básicos, correo electrónico, nombre y demás. Y aquí vas a poder trabajar hasta 3, digamos, capturas o 3 momentos. Si ya no te permite trabajar más momentos, entonces lo cierras y vuelves a abrir en otra página, en otra ventana o en otro navegador y puedes ir terminando los diferentes momentos, los diferentes planos que vas trabajando. Listo. Porque está igual como pensando. Tampoco es que sea tan... Listo. Entonces acá me están diciendo cómo se llama. Entonces, por ejemplo, no sé, Home. Listo. Así se llama, así se llama, esa historia. Y miren que acá tenemos entonces esos 3 planos. Simplemente, es muy sencillo, simplemente buscan un escenario que sea similar a lo que ustedes quieren. Entonces, por ejemplo, esta escena, yo quiero, por ejemplo, este que es un parque, lo arrastro, ya tenemos como tal el parque, ¿cierto? Ahora quiero agregar personajes, entonces acá dice caracteres, que son los personajes. Entonces puedo ubicar el personaje que yo considero, por ejemplo, esta chica. Yo quiero que esta chica entonces tenga cabello rubio. Yo quiero que tenga ojos azules, por ejemplo. Adicional a eso puedo actualizar la pose, entonces hay unas poses de izquierda a derecha, pero también tenemos una por acá que nos permite hacerla sentada. Y acá, la que más nos conviene en este momento, digo actualizar pose y ya tenemos acá nuestro personaje. Está muy grande, entonces simplemente lo podemos reducir de acuerdo a lo que queremos.
y la vamos sentando en el espacio, ¿cierto? Ahora, aquí también podemos generar diferentes tipos de personajes. Tenemos adolescentes, tenemos niños, tenemos época medieval, tenemos era clásica, monstruos y mitos, ¿cierto? Yo puedo decir que acá se aparece a ella, no sé, un alien o algo así, dentro de la historia, dentro del contexto, y este sería ya el dibujo. De pronto, si no tenemos esa facilidad para dibujar, esto puede ser una buena opción. Ahora, no quieren trabajar con esos dibujos, también lo pueden trabajar con siluetas, ¿cierto? Partiendo pues de lo que ustedes quieren ejemplificar. Obviamente hay algunas que están bloqueadas, pero eso parte entonces de lo que ustedes tengan a la mano, ¿cierto? O si tienen la versión gratuita o tienen la versión paga. Adicional a eso, pues pueden utilizar diferentes elementos para darle más claridad a ese storyboard. ¿Listo? Entonces, básicamente, así funciona cumplir como con esos requisitos de acuerdo al guión técnico. Ahora, también hay un apartado de duración donde ustedes van a colocar un estimado, ¿cierto? Si usted está pensando en hacer una animación de 3 minutos, pues la idea es que todos estos planos te lleven a esos 3 minutos. Si es de 2 minutos, igual. Entonces yo puedo definir cuánto quiero que dure este plano, 2 segundos. Este quiero que dure 10 segundos, este quiero que dure 5 segundos, hasta que llegue al límite de lo que yo quiero dentro de mi video final, ¿cierto? Adicional, entonces, como les dije, si ustedes en el guión técnico escribieron 20 planos, lo más lógico es que acá tengamos 20 cuadritos, porque cada plano del guión técnico debe ser coherente con los planos del storyboard. Listo. Entonces, como les dije, les voy a pasar por acá pues, este link de storyboard para que ustedes pues, lo cacharreen. Ahorita se lo mando por el grupo de WhatsApp. También les voy a mandar un blog complementario para que vean un poco de la historia del storyboard, es decir, en el cine cómo se ha utilizado, cómo se ha aplicado, en qué momentos y para qué lo hacen, ¿cierto? Entonces, acá hay unos elementos muy interesantes desde directores de cine como Tarantino, como Martin Scorsese. Bueno, entonces es un blog, si quieren profundizar sobre el tema, también se los comparto acá. Y finalmente también les voy a compartir un video que también habla un poco de la historia y con ejemplos del cine también, pero digamos ya más desde una explicación más narratológica. Y eso también les puede ayudar a poder construir ese storyboard que deben de entregar en la próxima semana, entre el 7 y el 14 de marzo. ¿Listo? Entonces ahora paso a responder dudas o inquietudes sobre el tema. Recuerden, como les decía, siempre que vayan a entregar las actividades, empiecen a revisar el tema de la rúbrica, ¿cierto? Es decir, de los elementos que se van a evaluar para que ustedes cumplan con todos esos puntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la actividad de proyecto. Sería actividad, ahora todavía no lo he abierto, pero ya esta semana se los dejo abierto para que ustedes también lo puedan subir. Bueno, está por acá. Bueno, perdón, sí. Hay que cambiarle la fecha, pero ya lo tienen aquí. Entonces, básicamente, miren acá el instrumento de evaluación. Y miren que vamos a evaluar 10 cosas en específico. Número 1, que desarrollen obviamente el boceto del storyboard, como les decía, con imágenes, con dibujos, con la herramienta que les acabo de mostrar, con acciones y movimientos de los personajes, es decir, que describan, por ejemplo, si hay un movimiento del personaje, lo pueden indicar con flechas, que queden claros los escenarios, los efectos sonoros, movimientos de cámara y los ángulos, describen la iluminación,
Cuando hablan de iluminaciones, si es interior, si es exterior, si es día o es noche, ¿cierto? Describe cada una de las temas, es decir, los tomas, perdón, entonces es decir, las acciones. Señala los diálogos, si los hay, si de pronto su historia no tiene diálogos, pues obviamente no los tenés que hacer de manera forzada. Y si hay transiciones, lo que yo les decía, si hay de pronto fe a negro, ¿cierto? Que se acaba la escena, entonces se va a la pantalla en negro, entonces pueden colocar un plano donde dicen pantalla en negro, o transición, o corte, o demás elementos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces voy a dejar de compartir. Ahora ya dejé de compartir. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues este es el momento. ¿Todo claro? Por acá dice que sí, tiene que ser en esa plantilla. Específicamente en esta, no, pero sí debe ser una plantilla para que sea organizado. Por ejemplo, aquí en está el blog, hay una plantilla también. Miren esta, ¿cierto? Que es muy similar. Si ustedes buscan en internet, hay otras plantillas. Pueden utilizar cualquier plantilla, pero desde que cumpla con los puntos que nos está seleccionando, nos está pidiendo la rúbrica. Pero sí o sí tienen que estar dentro de esa estructura. No es solamente un dibujo aislado, porque se puede confundir con un cómic. Entonces, en este caso no es un cómic, sino que son indicaciones técnicas a llevar a cabo dentro de la animación que usted está pensando realizar. ¿Listo? Oscar, dale. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Profe, dos preguntas. Cuando uno utiliza esa plantilla, prácticamente va la misma información que el guión técnico. Y ahí, aún Correcto. así, incluyendo cuando hay diálogos entre los personajes. Eso sería como la parte gráfica del guión técnico. Sí, es correcto. Y, ok, profe. Y la otra parte es, yo tengo unas anotaciones del curso de inglés de la última actividad que realizamos el año pasado. Eso ya me toca con el profe de inglés, ¿cierto? Sí, entonces tienes que Ok. esperar el encuentro sincrónico con él. Si de pronto no puedes estar por alguna razón, entonces le mandas un correo electrónico para que te responda esa inquietud. Ok, profe, y una pregunta. No importa la extensión, supongamos si hay diálogos entre los personajes, que unos cuadros, mejor dicho, se desorganice la plantilla, o hay que hacerlo de una manera muy resumida los diálogos si existen diálogos. Bueno, si existen diálogos y los diálogos son muy extensos, lo que ustedes van a hacer es colocar la primera parte del diálogo, después puntos suspensivos y después la última parte del diálogo. No es necesario colocarlo textual, Ah, porque ese listo. textual va solamente en el guión literario. ¿Listo? Muchísimas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más? Nubia, dale. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Tengo una inquietud. En el PDF que debemos entregar nos dicen que tienen que ser 20 páginas máximo. ¿Esas son las páginas que tenemos que entregar Bueno, o la ahí regla es... sí, sí, 20 páginas. Si fuéramos a ser, digamos, estrictos con el tiempo, estaríamos hablando de una animación de 20 minutos, ¿cierto? Porque, digamos, para hacer 20 páginas, pues tendría que tener por lo menos eso de guión, ¿cierto? Y eso que sería poco. Entonces, no tienes que hacer eso. Entonces, básicamente te vas a guiar en tu historia. Si tu historia es de, no sé, 1 minuto o de 2 minutos, piensa cuántos planos debes de construir de acuerdo al guión técnico. Entonces, en el guión técnico hiciste 20 planos, hay que dibujar 20 planos, pero no necesariamente tenés que llegar hasta las 20 páginas, no son 20 planos, por ejemplo. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro? Profe, tengo otra inquietud. Qué pena. Dale, tranquilo. Profe, lo que pasa Dime. es que estuve leyendo el tema que nos dieron para hacerlo el guión técnico y hay un tema que no entendí. No sé si usted me lo puede aclarar, por favor. Dígame. Dime. Permítame, por favor.
lo tenía escrito. En la parte de ángulos me quedé un poco confundido cuando dice, en la parte del ángulo donde dice normal o nivel de horizonte. ¿En qué momento utilizamos esta cámara? Porque no especifica. Listo. Los ángulos, digamos que se utilizan de acuerdo a las necesidades que ustedes van mirando dentro de la historia, ¿cierto? Entonces, digamos que el ángulo normal es el ángulo que tenemos en este momento. Ustedes me están viendo en un ángulo horizontal. Normalmente, cuando se utiliza esto, cuando hay, por ejemplo, una conversación, ¿cierto? Cuando hay una conversación de parte y parte, pues utilizo un ángulo normal. Cuando no quiero darle ni relevancia a uno ni al otro, ni quiero mostrar que un personaje es superior al otro, entonces utilizo un ángulo normal, están en igualdad de condiciones. ¿Listo? Ok, vale, muchas gracias. Dale, con gusto. ¿Alguien más? Oscar, Uy, qué pena, profe. Disculpe, tranquilo. pero el storyboard yo tengo entendido que es un boceto muy rápido o un sketch de la escena, más no tiene que ser como el plano final. Porque por lo menos la herramienta que tú nos das es muy chévere porque está todo a color, maneja la perspectiva, maneja esto, pero los que queremos hacerlo dibujado de pronto es como un sketch que Sí, sea sí lo muy hace. sencillo, muy claro sobre la escena, más no a color ni nada, sino puede ser en blanco y negro, algo así. Sí, sí, esta igual, digamos que es muy a mano alzada, pero a veces hay personas que con esa mano alzada queda muy confusa la información. Entonces lo importante es que el storyboard sea claro. ¿Listo? Ya el tema del color ya son como agregados que uno quiere resaltar, pero no es estrictamente necesario pues, que sea como Ah, lo pueden hacer a ok, mano profe, alzada. gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más? ¿No? Listo, chicos, eso era todo. Si tienen alguna duda adicional, pues ahí por el grupo de WhatsApp las estaremos respondiendo. Que tengan entonces una feliz tarde y estén muy pendientes entonces de toda la información adicional con los instructores cuando los convoquen entonces a estos encuentros sincrónicos. Muchas gracias. Recuerden, si no lo han hecho, para que me envíen por favor el correo de los voceros, el vocero y el representante de grupo, vocero y el suplente de vocero, para que lo hagan en el transcurso de esta semana. Listo. Muchas gracias, que tengan entonces una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, profe. Buena tarde a todos. Listo, con gusto. Hasta luego, que les vaya muy bien.